A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 27 de septiembre del año 2023. No olvide que hoy celebramos el 202 aniversario de la, pues no la consumación de la independencia, porque eso requirió más tiempo, años incluso, pero es la fecha que se toma como referente cuando el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México. Al otro día, es decir, el 28 de septiembre, se firma el acta de independencia, pero el 27 es el día del desfile y entrada triunfal de Agustín de Iturbide a la capital o a lo que era en aquel entonces la capital de la Nueva España. Y hoy es Ciudad de México. Muy bien, vamos a comenzar nuestro editorial. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿se puede mentir tanto tiempo? Viene a cuento esto por lo que estamos viviendo en nuestro país. Y tomo esta idea de mentir tanto y tanto tiempo en aquella frase de Abraham Lincoln, que dijo: se le puede mentir a toda la gente durante poco tiempo, o se le puede mentir a poca gente todo el tiempo, pero no se le puede mentir siempre a toda la gente. Esto es un poco lo que explica esta pregunta. ¿Se puede mentir tanto tiempo? Y pienso que, salvo honrosísimas excepciones, en política no es posible mentir tanto y tanto tiempo. Y es lo que hoy le está pasando a este gobierno y específicamente a López Obrador y los suyos. Vamos a ver. ¿Es válido preguntarse, ¿siempre llega la realidad? Es una pregunta relevante esta. Miren, vamos a poner casos emblemáticos de la mentira desde el poder. No metemos aquí a Lenin porque murió pocos años después de la llegada de los bolcheviques al poder. Muere él y hace todo por tomar el poder Stalin. Stalin, podemos decir que 1 o 2 años después de la muerte de Lenin, si no es que un poquito más, ya había desplazado a todos sus adversarios, a unos los desterró, a otros los asesinó, etcétera. Pero él, a partir de ahí, se convierte en el dictador, el hombre fortísimo en la Unión Soviética, hasta que muere tirado ahí en el suelo de sus aposentos, de su recámara, ante un grupo atónito de seguidores y cobardes lacayos que se habían convertido en unos asesinos y que veían ahí tirado a aquel que era el gran dictador y tenían incluso miedo a acercársele, porque como que no concebían que estuviera ahí muriéndose ante sus ojos. Bien, en esos prácticamente 30 años, Stalin mintió siempre mintió. Desde el momento mismo en que maniobró para quedarse con el poder del Partido Comunista y del gobierno de la Unión Soviética y del Ejército Rojo, mintió. Y mintió los años 20 que quedaban, los años 30, 40 y hasta el 53 o 54 cuando fallece. Su vida fue una mentira completa y permanente. Y para beneficio de él, pues la verdad, la realidad no le alcanzó, sino que le alcanzó a sus sucesores. Tenemos otro caso también
por aquellas lejanas latitudes en la República Popular China, el presidente Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China, desde el año de 1921 o el 27, creo que él se realiza un congreso en Shanghái y no recuerdo si fue el 21 o el 27, pero toda su vida también fue mentir en torno a un futuro luminoso y paradisíaco, la construcción del socialismo en la República Popular China. En esas locuras de sus mentiras, mató, no él personalmente, pero sus políticas llevaron a la muerte a decenas de millones de chinos. El gran salto adelante, la revolución cultural, otro movimiento que pocos conocen, el de las 100 flores. Y él, los últimos años de su vida, vivía postrado, un hombre obeso, enfermo, un hombre que nunca se lavó la dentadura, un hombre casi sin dientes. Hay un libro durísimo sobre estos últimos años de Mao Zedong que se llama La vida privada del presidente Mao, de su doctor particular, su doctor que lo atendió durante todo ese periodo, casi 30 años o 20 y tantos años, lo atendió. Y él, ahí relata el doctor cómo le llevaban jovencitas vírgenes de 14, 15, 16 años, porque han de saber ustedes que entre grupos de personas de la tercera o cuarta edad, allá por el lejano oriente, consideran que si esa persona cohabita con jóvenes, con jovencitas vírgenes, eso les transmite fuerza. Es lo que Jaime Sabines en un poema dice: a cierta edad la juventud solo nos llega por contagio, dijo Jaime Sabines. Entonces, el presidente Mao muere en la cama y si bien la realidad ya lo rodeaba, pero él no se dio cuenta, ya, como decimos en mi tierra, ya no carburaba. Y de ahí quizá, pues yo creo que no recuerdo un caso de alguien, Franco quizá, que murió en la cama, por ejemplo. Sin embargo, no podía estar ajeno a una realidad que se había gestado en la España franquista. Ho Chi Minh muere y pues todavía estaba la guerra contra los Estados Unidos, etcétera. Pero aquellos dos casos son emblemáticos. ¿Esto qué quiero decir con ello? Que es más frecuente que a este tipo de personajes les alcance la realidad antes de que se vayan de este mundo. Hay casos trágicos donde pues la muerte es dolorosa y brutal para ellos. El caso de Mussolini, el caso de la pareja Ceausescu en Bucarest, en Rumania, donde son asesinados de manera salvaje una vez que el gobierno de Ceausescu en Bucarest cae. El caso de Muammar Gaddafi, que es sodomizado, unas cosas así. En esas condiciones, pues, López, el bulto, debería prepararse para una situación como esta. En un mundo hiperconectado, donde la realidad nos llega a un teléfono en tiempo real, debería entender él que no se va a ir en blanco. No va a pisar la cárcel, pero va a estar en una situación peor. Porque aquellos que hoy todavía lo alaban van a estar donde lo vean, si es que se atreve a salir en público, si se atreviere a salir en público, le gritarían y llegaría el caso, lo escupirían en la cara. Valdría la pena que moderara sus excesos,
verbales y se preparare para un final muy, muy difícil, salvo que por cuestiones de su precaria salud, él llegare a perder la razón, una embolia o alguna otra situación. Ojalá y no sea así. Entonces, en esas condiciones, pues, para este tipo de personajes, más temprano que tarde, la realidad los alcanza. Por eso hay que dosificar las mentiras. De ahí también que hay que saber mentir. No se puede mentir de una manera tan burda. Tanta incapacidad para mentir solo contribuye a acelerar el fin de ese autócrata. López Obrador es una persona tan incapaz en la gobernación que ni siquiera sabe mentir. Un buen político es aquel que con habilidad disfraza la mentira, la adorna y la lanza a la audiencia y los deja casi convencidos o resignados, me diría un amigo cuando discutíamos este tema, de que lo que está diciendo este cacique pueblerino es verdad. López no tiene esa habilidad. López es un político burdo. Es un diamante en bruto, diríamos, pero muy bruto, me dijo otro amigo. Es un hombre que no aprendió el refinamiento de la política. Y ahí está el fruto. Un viejo mentiroso, ignorante e incapaz, pero de una soberbia que ha causado un gran daño a este país. López Obrador miente aun cuando no haya necesidad de mentir. Y la mejor expresión de esa forma de gobernar lo tiene en esta señora Vilchis, creo que es su apellido, donde es tan ignorante o incapaz como él o más, porque ni siquiera sabe leer, no sabe expresarse. Su dominio del español, su vocabulario es paupérrimo, no pobre, paupérrimo. Casi raya en el retraso mental la forma de expresarse de esta señora. En esas condiciones, pues, López se rodea de personajes así. Vean su gabinete, escúchenlos, si se atreve usted, si se atreviere a hacerlo. Entonces, más temprano que tarde, la realidad va a alcanzar a López Obrador. El problema aquí se traslada entonces a los que lo rodean todavía y mienten descaradamente en aras de mantener su posición. Cuando el delicadito secretario de Hacienda acude al Congreso a intentar defender lo indefendible, dice uno, ¿en verdad piensa este individuo que los que lo están oyendo, que no lo escuchan, son tan tontejos como él piensa que son? Es decir, a estas alturas, hacer que los otros traguen ruedas de molino es imposible. No se puede eso. Están mintiendo en algo que la realidad se encarga fácilmente de echar por tierra. Los datos económicos, la realidad económica de este sufrido país. En esas condiciones, pues, cuando escucha uno a López Obrador hablar de cómo será el mercado de la energía de combustibles fósiles el año próximo, dice uno, este hombre está mal ya irremediablemente de la cabeza. Cuando insiste en el almacenote grandote lleno de medicinas y que para diciembre va a estar. O cuando dice para marzo
vamos a tener un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca. Yo pienso que ni siquiera sabe dónde está ubicada Dinamarca en el mapa. ¿Qué se puede hacer ante eso? Absolutamente nada. O sí, renunciar, armarse de dignidad y decir, presidente, ahí nos vemos. Pero son tan cobardes los que lo rodean, o tienen tanta cola que les pisen, que dicen, prefiero la vergüenza, prefiero la ignominia a desatar la ira del cacique pueblerino que desgobierna este país. Los números, la realidad expresada en números, la realidad económica, es imposible de rebatir. La tragedia en lo que se refiere a ciertas variables económicas clave no se puede rebatir. Él piensa que diciendo tengo otros datos ya la hizo. Ya ni siquiera dice eso. ¿Por qué? Porque eso ya perdió su utilidad. Los hechos ahí están. La forma como utilizaron a los padres de estos 43 jóvenes asesinados por orden de los cabecillas de grupos delincuenciales en Iguala, en Guerrero. Por más que les den vueltas y que vivos los queremos, con todo respeto para el dolor de esos padres, ellos saben perfectamente qué hacían sus hijos. No pueden fingir que no sabían. En esas condiciones, pues, cuando el presidente pone una muralla para separarlos de esos padres y de los que los manipulan, ya ni siquiera mentiras tiene. Pero sale por ahí un individuo sin dignidad alguna, que es el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que intenta cubrir lo incubrible con una serie de mentiras que rayan en el ridículo. Pero ahí viene el otro tema que quiero tratar. A pregunta expresa, que lo más seguro es que haya sido una pregunta sembrada, acerca del papel de Omar García Harfuch, y declara él, sin duda, en concreto, el nombre de Omar García Harfuch está ahí, participó en la elaboración de la verdad histórica. Palabras más, palabras menos. ¿Acaso hay algún ingenuo que piense que esa pregunta fue espontánea por parte del periodista? ¿Habrá algún ingenuo, por no utilizar otro adjetivo, que piense que la respuesta de Encinas fue obra de él o fue una instrucción del bulto? Y la otra pregunta que queda sin respuesta, ¿por qué? Y la razón ahí está a la vista de todos. López Obrador odia a Omar García Harfuch por razones que van desde su familia, su padre y su abuelo, personajes ligados al establishment policíaco militar, particularmente el padre y él mismo. Entonces, el presidente odia todo eso. Aun cuando les dé a los soldados y todo, los odia, pero con un odio enfermizo lo que tiene él. Entonces, cuando la pobreza de cuadros en la Ciudad de México, para buscar mantener el control de esta ciudad, en ese momento resulta que el candidato más popular, con mayores posibilidades, dicen ellos, de obtener la victoria, es un policía. Y lo digo no en el sentido peyorativo, sino una persona que profesionalmente es un policía. Y como los duros, los radicales dentro de Morena, dicen, ¿cómo vamos a aceptar a un policía y además ese policía, nieto de quien era el secretario de la Defensa,
durante el año del 68, hijo de quien fue director de la Federal Seguridad. Entonces el choque es inevitable y aquel bastón de mando que le entregó, aquel palo de escoba ahí con una bola de listones, allá yace tirado en el cuarto de los tilichis. ¿Por qué? Porque en una cuestión pragmática, dicen algunos, Sheinbaum insiste en que el candidato debe ser Omar García Harfuch. Y como López Obrador no se atreve a decir ese no, entonces están sus lacayos buscando denostarlo, aquel atacarlo, para que sea otro el candidato. Y así aparece un impresentable de la peor ralea, Hugo López-Gatell. Y se presenta con la sonrisa a flor de labio, y acá, y sí, y esto y el otro. Se requiere realmente ser un perverso en grado extremo o un loco, como sería el caso del Bulto, de proponer y de operar a favor de López-Gatell para la jefatura de gobierno. Más aún cuando tiene un choque abierto, profundo, contra la candidata, la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. En esas condiciones, ¿qué es lo que podemos concluir? Primero, enviar a un policía, al margen de si es eficaz, de si no pasó los exámenes de confianza, si trabajó con García o Luna, no, eso es secundario. Pero un policía, una persona que realiza actividades de policía, no en un poblado pedorro de allá del trópico tabasqueño, sino policía en la Ciudad de México, esa es una persona que alguien sensato jamás se le ocurriría ponerlo de candidato. ¿Por qué? Porque lo exhibe al oprobio, a discusiones o a señalamientos que no podría rebatir él. ¿Por qué? Por la secrecía de su actividad policial. Ahora, ¿qué exhibe esta actitud de la anticientífica? Primero, su ignorancia completa acerca de la política. Segundo, su debilidad en torno a que no encuentra una persona de confianza que pudiere lograr la victoria en la Ciudad de México. Si es que Omar García pudiere ganar la Ciudad de México, lo cual estaría por verse. Omar García Harfuch, al margen de cualquier cosa en cuanto a realidad o invento, ha hecho una labor aquí en la Ciudad de México que algunos magnifican por lo que no suena lógico, suena metálico, ¿verdad? Y como la gente no entiende ni conoce cómo funciona esto del comportamiento criminal, han comprado esa baratija de que es el super policía, lo cual no es cierto. Hoy, Omar García Harfuch, en un acto irresponsable políticamente hablando, lo han lanzado al foro, el viejo circo romano, a pelearse con los leones. Y lo han dejado solo y desprotegido. Eso se le va a revertir a Claudia Sheinbaum Pardo, la anticientífica. Al margen de si quedare él como candidato, ya quedó debilitado. El pleito dentro de Morena está abierto en algunas delegaciones o de algunas alcaldías y en otro está soterrado. Pero el hecho es que los duros no están dispuestos a aceptarlo como candidato y menos como jefe de gobierno. Pero el punto central ahí queda. ¿En cabeza de quién cabe enviar a un policía a la picota, a que lo destrocen,
a un policía, más cuando es eficaz, se le protege, se le cuida. ¿Por qué? Porque es un profesional del combate al crimen organizado o desorganizado. Y en esa labor se tienen que tomar decisiones en no pocas ocasiones, no solo fuera de la ley, sino que, repito, en no pocas ocasiones en contra de la ley. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien lo tiene que hacer. Y él es una persona que ha trabajado en esos ambientes durante años. Ha ascendido por recomendaciones, por lo que quieran ustedes, por el apellido, por el linaje, vamos a decir. Pero el hecho es que ha llegado a un punto importante en la escala administrativa. Pero eso no es razón para sacarlo de ese espacio donde, en principio, se piensa que verdaderamente es eficaz, que es capaz de tomar decisiones que otros no se atreven a tomar, y enviarlo como candidato, que es enviarlo a un molino de carne, particularmente también aquí en la Ciudad de México. La actividad de la política es una actividad que esencialmente es la lucha por el poder. Y en esa lucha no hay tregua alguna. No hay consideración alguna para el adversario. Y ahí es donde quizá esté uno de los grandes errores que está cometiendo hoy la ingeniera Xóchitl Gálvez. ¿Qué va a pasar con Omar García Harfuch? No lo sé. Y si me pregunta algo más, diría, ni me interesa. Conozco su trayectoria, conocí la trayectoria de su señor padre y también de su señor abuelo. Sin embargo, creo que el error principal no es de él, sino de la anticientífica Sheinbaum. Y lo va a sacrificar en un momento dado. Y eso va a abrir un flanco importante en la integración de su gabinete si llegare a obtener la victoria. Yo creo que uno de los grandes problemas o graves consecuencias de la forma de conducir equipos del bulto López Obrador es que no se reúne o no convoca a los más capaces, sino a los más serviles, sin darse cuenta que llega un momento en que para poder salir adelante tiene que apoyarse en gente capaz más que en serviles. La candidatura misma de la Claudia es una expresión del premio a lo lacayo, a la abyección, al arrastrarse, al grado tal de que ella ha intentado mimetizarse, hablando como él, pausas en el hablar como él, quedando en ridículo. Vamos a ver qué sucede, pues, en esto. Ahora bien, hay una cosa en esto de la realidad. El político miente, a veces mal, a veces bien, pero a veces peor. Pero el político miente. Exigirle la verdad es un acto infantil casi. Hay una declaración que hizo la ingeniera que me parece arrojada cuando dice: yo diré siempre toda la verdad. Eso no es cierto. No es posible. La gobernación es una actividad donde se le allegan datos e información al gobernante que son solo para sus ojos, que no puede comentarlos ni siquiera con los más cercanos. Eso es un secreto para él, que lo use para eliminar a este, para apoyar a aquel, para tomar esta o aquella decisión, pero no son para publicitarlos.
En esas condiciones, pues, que nuestra candidata diga que dirá siempre la verdad, habla de una ingenuidad y de una inexperiencia política peligrosa. Pero bueno, así lo dijo. ¿Qué va a suceder, pues, aquí? Tenemos a la anticientífica Sheinbaum haciéndole a la economista y se pone a hablar sobre un instrumento que es el precio de un combustible como es la gasolina. Y dijo en un tiempo muy corto una cantidad casi infinita de estupideces. ¿Y saben ustedes qué ha pasado con eso? Nadie del campo contrario, es decir, de la oposición, la ha rebatido. Nadie. Si Va por México tuviera ya integrado un equipo, de inmediato habría salido la ingeniera o su vocero a exhibir con datos, con cifras. Está usted mintiendo, doctora Sheinbaum. Por esto, por esto, por esto. Aquí están las cifras oficiales de Pemex, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda. Aquí está. Callados. Es evidente que algo no está funcionando. Y eso va a tener un precio muy alto a pagar cuando empiecen verdaderamente las campañas. Ahora bien, quiero comentarles rápidamente otro tema que exhibe la veleidosidad y la corrupción, no en la cosa de trincarse dinero, sino en la corrupción moral, ética en la política mexicana. Hasta hace 2 días militaba en el Partido Revolucionario Institucional Jorge Carlos Ramírez Marín, conocido por sus cercanos y le decían de afecto el gordo Jorge Carlos o el gordo Ramírez Marín, un político yucateco, el único en las duplas al Senado de la República que ganó la elección en el año 2018. De las 32 fórmulas que propuso el PRI, el único que llevó a la victoria su dupla, su fórmula, junto con una compañera, fue Jorge Carlos Ramírez Marín. Se acerca la hora de la definición de la candidatura y él esperaba ser el nominado, fuere por el PRI o fuere por Va por México. Pero en estos arreglos resulta que el gobernador Vila, panista, no yucateco, sino una persona que llegó a vivir a Mérida, a Yucatán. Y entonces, al haber hecho una buena labor, eso le da al Partido Acción Nacional una de las 4 gubernaturas donde él designará el candidato de la Alianza Va por México. Y eso ya Jorge Carlos ya no lo aceptó. Su ambición personal legítima, hay que decirlo, cuando se ve que podría aspirar a lo más a la reelección en el Senado, en ese momento dice, ténganle y hasta aquí llegó su tontejo. Y en vez de decir, señores, me retiro, dejo la política, no. Como tiene la ambición de ser gobernador a fuerza, por no decir de otra manera, se une al Verde, que forma parte de la coalición Unidos Haremos Historia, y buscará la candidatura al gobierno del estado de Yucatán por la coalición Unidos Haremos Historia, y ahí va a terminar Jorge Carlos Ramírez Marín. Y se une a esa cohorte encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong,
donde vergonzosa y lamentablemente está la doctora Claudia Ruiz Massieu, donde está Erubiel Ávila, él no, lamentablemente, pues él, está la señora, creo que Nubia Astorga o algo así, que también se salió, y están otros, y que se han ido. Cuando ya no les toca la diosa fortuna de la política favorecerlos, en ese momento, en vez de disciplinarse o al menos retirarse de manera silenciosa, que sería más digno, se lanzan en contra del partido que hizo posible la fortuna ofensiva que tienen algunos de ellos. Jorge Carlos, hay que decirlo, no es un hombre de riquezas, no es un hombre de grandes fortunas, de gran fortuna, no. Pero él tiene una gran limitante políticamente hablando, su ambición infinita que lo ha cegado en este momento crítico de su carrera y traiciona al partido que le dio todo en la vida. Y por un argumento pueril, es que no puedo ser comparsa de esto y el otro. Me extraña que él haya, habiendo visto alianzas del PRI durante muchos años y en muchas ocasiones, hoy, como no fue él el elegido en ese momento, se inconforma, rompe los platos y se va al jugador de enfrente, se va a apoyar al equipo de enfrente. Final lamentable para un político como Jorge Carlos, porque lo más probable es que pierda, que sea derrotado en esta campaña y además terminará en el desprestigio total. El adjetivo de traidor al final de una vida fructífera políticamente hablando no se lo quitará mientras viva. Y así vamos a ver varios casos, ¿eh? No será el único. No será el único caso. Algunos traidores en la política, que traicionar es un verbo también inherente a la actividad política, los traidores que son defenestrados son los traidores que no obtienen la victoria en sus esfuerzos. Si Jorge Carlos llegare a triunfar en la campaña para la gubernatura, lo alabarían y decir qué brillante y valiente decisión tomó. Pero si es derrotado, míralo, el traidor ahí va. Él sabrá a qué le está tirando con esa decisión. Vemos pues que el ambiente se enrarece cada día más. Las mentiras del bulto brotan, salen como agua en una cascada, caen las mentiras. Las limitaciones de la anticientífica poco a poco empiezan a dominar por sobre los dichos vacíos, inocuos. A medida que nos vamos acercando a las fechas fatídicas, el comienzo de la precampaña allá en la primera semana de noviembre, eso lleva a quienes no tienen la preparación necesaria ni conocen temas fundamentales de la gobernación a decir tonterías. Por eso, la integración del equipo cercano a los candidatos, en este caso candidatas, debe ser una obligación y ya tenerlos ahí. Sin embargo, todo parece indicar que en el caso de Va por México están tomando las cosas con mucha calma. Como diría el clásico, sereno moreno. Espero que estemos a tiempo cuando se decidan realmente a trabajar. Pero habiendo visto muchas campañas y habiendo trabajado en algunas, creo que están cometiendo un gran error estratégico. Pero bueno, ni soy candidato ni lo quiero ser, así es que, como decía mi abuelo paterno, síganle dando, señores, síganle dando.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 27 de septiembre del año 2023.